Capítulo 161. El sol salió sobre Bogotá y proyectó largas sombras sobre el Palacio de Gobierno mientras los ministros de la Gran República Colombiana se reunían de nuevo, esta vez en la cámara privada del presidente Mariano Velázquez. La habitación olía ligeramente a tinta y pergamino, con montones de cartas, informes y misivas diplomáticas esparcidas sobre una gran mesa de roble. El ministro de Asuntos Exteriores, Felipe Ortega, estaba encorvado sobre su trabajo, redactando el borrador final de la protesta formal ante el gobierno estadounidense. La sala estaba en silencio, salvo por el ocasional roce de su pluma y los pasos apagados de sus ayudantes que entregaban nuevos documentos. Velázquez se quedó de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad como si estuviera absorto en sus pensamientos. Finalmente, rompió el silencio. Ortega, ¿cuándo puedes tener lista la carta? Dentro de 1 hora, señor presidente, respondió Ortega, sin levantar la vista de su trabajo. He tenido en cuenta nuestra posición y el tono que usted solicitó. Firme, pero no abiertamente hostil. El mensaje exigirá una explicación e insistirá en el retiro de las fuerzas estadounidenses de Panamá, pero deja margen para la negociación. Velázquez asintió, sin dejar de mirar por la ventana. Bien. Envíen una copia a nuestros embajadores en Europa. Necesitamos asegurarnos de que el mundo sepa que Ameratia está violando nuestra soberanía. Esta no es solo nuestra lucha, se trata de sentar un precedente. El general Rodrigo Ibarra, sentado al otro lado de la sala, se inclinó hacia adelante. ¿Y si los ameratianos lo ignoran? ¿Qué pasará entonces? Velázquez se volvió, con expresión fría y mesurada. Luego responderemos según sea necesario, pero solo cuando sea el momento adecuado. Lo último que necesitamos es precipitarnos en una pelea para la que no estamos preparados. Ibarra frunció el ceño pero no dijo nada. Su frustración era evidente. Nunca había sido un hombre que esperara a que el enemigo atacara primero. Señor presidente, dijo Ortega, enderezándose al terminar la carta, el borrador está completo. ¿Le gustaría revisarlo antes de enviarlo? Velázquez se acercó y recogió la carta, examinando su contenido. El lenguaje era cuidadoso, el tono asertivo sin ser provocativo. Satisfecho, se la devolvió. Servirá. Envíala de inmediato y asegúrate de que llegue al embajador de Ameratia antes del final del día. Ortega se puso de pie e hizo una leve reverencia. Considera lo hecho. Mientras se llevaban a cabo las gestiones diplomáticas, el general Ibarra no perdió tiempo en reforzar la presencia militar de la Gran Colombia cerca de la frontera con Panamá. Los convoyes de tropas avanzaban por los estrechos pasos de montaña con sus banderas ondeando en lo alto. Los habitantes de los pueblos a lo largo de la ruta observaban en silencio el paso de los soldados, con una mezcla de curiosidad y preocupación en sus rostros. El propio Ibarra inspeccionó las guarniciones, asegurándose de que estuvieran fortificadas y bien abastecidas. En uno de los fuertes más grandes, con vista a un valle estratégico, se dirigió a un grupo de oficiales. Ameratia puede afirmar que está aquí por la paz, dijo, con voz firme pero lo suficientemente alta como para que se escuchara en todo el patio. Pero no nos equivoquemos. Están aquí para tomar lo que es nuestro. Puede que no ataquemos primero, pero si nos presionan, contraatacaremos con más fuerza. Los oficiales asintieron con la cabeza, con expresión sombría. Ibarra sabía que sus tropas estaban en inferioridad numérica y de armamento, pero también sabía que la moral desempeñaría un papel decisivo en el conflicto, si llegaba a ese punto. Días después, el embajador estadounidense en Bogotá recibió la protesta formal de la Gran Colombia. Se trataba de un documento nítido, sellado con el emblema presidencial, y cuyo contenido no dejaba lugar a interpretaciones erróneas. El embajador, un hombre alto con una sonrisa diplomática que rara vez llegaba a sus ojos, leyó la carta. En nombre de la República de la Gran Colombia, debo expresar la profunda preocupación y la desaprobación rotunda de nuestro gobierno por sus recientes acciones en Panamá. El despliegue de tropas estadounidenses y el apoyo abierto de su nación al movimiento independentista panameño representan una clara violación de nuestra soberanía e integridad territorial. Si bien comprendemos la importancia de fomentar el comercio y la cooperación económica a nivel mundial, su incursión en territorio panameño constituye una afrenta a los principios de independencia nacional y respeto por las fronteras internacionales. La Gran Colombia ha gobernado a Panamá como parte integral de nuestra república y no podemos tolerar la interferencia de potencias externas.
Exigimos el retiro inmediato de todas las fuerzas estadounidenses de suelo panameño y el cese de todo apoyo material y político a los rebeldes. Además, solicitamos a su gobierno que brinde una explicación sobre esta incursión y sus intenciones a largo plazo en la región. El incumplimiento de estas demandas nos obligará a considerar todas las opciones disponibles para defender la soberanía de nuestra nación. La Gran Colombia no busca el conflicto, pero no dudaremos en defender a nuestro pueblo y nuestra tierra. Confiamos en que la República Americana reconsiderará sus acciones y optará por la diplomacia en lugar de la escalada. Atentamente, presidente Mariano Velázquez, República de la Gran Colombia. El embajador americano dejó la carta sobre la mesa, sin alterar su expresión. Redacta una respuesta, ordenó a su ayudante. Reconoce el mensaje, pero sin concesiones. La postura de Ameratia debe mantenerse firme. Entendido, señor, respondió el ayudante tomando un bolígrafo. El embajador se reclinó en su silla, sumido en sus pensamientos. Sabía que esta carta traería consigo tensión, tal vez incluso una escalada. Lo que estaba en juego en Panamá era más importante de lo que parecía a primera vista, y el mundo estaba observando. Mientras tanto, los esfuerzos de la Gran Colombia por reforzar sus defensas fronterizas se enfrentaron a desafíos logísticos. Las líneas de suministro eran escasas y las tropas desplegadas en la frontera panameña se enfrentaron a un terreno accidentado, un clima impredecible y recursos limitados. El general Ibarra supervisó personalmente la fortificación de posiciones clave a lo largo de la frontera. En un puesto remoto, se encontraba con un grupo de oficiales estudiando un mapa de la región extendido sobre una tosca mesa de madera. Es probable que los ameratianos concentren sus esfuerzos aquí, dijo Ibarra, señalando la zona cercana a Colón. Está cerca de la ruta del canal y querrán asegurarla rápidamente. Tenemos que asegurarnos de que no puedan avanzar más allá de este punto. Uno de los oficiales más jóvenes, el capitán Vargas, tomó la palabra. General, con el debido respeto, ¿tenemos suficientes hombres para defender esta posición si atacan? Sus fuerzas están mucho mejor equipadas que las nuestras. Ibarra apretó la mandíbula. Puede que nos superen en número, pero tenemos la ventaja de conocer este terreno. Si llega el momento de luchar, les haremos pagar por cada centímetro que intenten tomar. Los oficiales intercambiaron miradas inquietas pero asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Capítulo 162. El sol brillaba alto sobre la selva panameña y sus rayos se filtraban a través de la densa vegetación mientras Mateo y su esposa, Amber, guiaban a un pequeño grupo de ingenieros y asesores hacia el sitio propuesto para el Canal de Panamá. Armados con mapas, herramientas de topografía y una determinación inquebrantable, el grupo avanzó por senderos irregulares, espantando ocasionalmente a los omnipresentes mosquitos. Amber caminaba junto a Mateu, sosteniendo un sombrero de ala ancha para protegerse el rostro del calor agobiante. Sus ojos escrutaban el terreno, con una mezcla de curiosidad y escepticismo evidente en su expresión. Entonces, ¿aquí es donde todo sucederá?, preguntó, señalando la exuberante vegetación y las colinas onduladas que los rodeaban. Mateu asintió y se detuvo para ajustar su mapa. Es aquí. La ruta propuesta para el canal se extenderá desde el Mar Caribe por allí, señaló hacia el norte, hasta el Océano Pacífico por el otro lado. Una vez completado, los barcos podrán rodear todo el extremo sur de Sudamérica. Amber miró el denso bosque y las empinadas laderas que bordeaban partes del camino. No puedo evitar preguntarme, ¿por qué estamos usando esclusas? ¿No podríamos simplemente cavar un canal recto, como hicieron con el canal de Suez? Mateu sonrió y dejó el mapa a un lado. Es una buena pregunta, y mucha gente se la hizo cuando los franceses intentaron construir este canal hace años. Pero el terreno aquí es completamente diferente al de Suez. El canal de Suez atraviesa un desierto llano y arenoso. Aquí en Panamá, nos enfrentamos a montañas, ríos y mucha lluvia. Amber enarcó una ceja. Entonces, ¿las cerraduras son necesarias debido a la altura? Exactamente, dijo Mateu, señalando una cresta cercana. La tierra entre los océanos no es plana. Hay una diferencia de elevación de unos 26 metros en el punto más alto. Si intentáramos cavar un canal recto al nivel del mar, tendríamos que atravesar montañas y las lluvias constantes provocarían corrimientos de tierra. No es práctico. Amber asintió, sintiendo cada vez más curiosidad. ¿Y las cerraduras? Las esclusas funcionarán como elevadores de agua, explicó Mateu.
Los barcos entrarán en una cámara de esclusas y subiremos o bajaremos el nivel del agua para moverlos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección en la que vayan. Es mucho más eficiente que intentar nivelar toda la ruta. Eso tiene sentido, dijo Amber, acercándose para inspeccionar el terreno irregular. Pero también parece un gran desafío. ¿Cómo vas a manejar todo esto? Mateu se rió entre dientes. Por eso trajimos a los mejores ingenieros. Bellamont y Lachance ya han comenzado a perfeccionar los diseños y tenemos equipos trabajando en estudios detallados. Además, Ash Industries está fabricando equipos especializados para soportar las duras condiciones. Mientras continuaban con la inspección, el grupo se detuvo en un claro con vista a un ancho río. Bellamont, el ingeniero jefe, se arrodilló al borde del agua y dibujó en su cuaderno. Probablemente este será uno de los sitios de las esclusas, dijo, señalando los contornos naturales del terreno. El río puede ser redirigido para llenar las cámaras. Amber observó cómo Bellamont explicaba el proceso a un grupo de trabajadores y su respeto por la experiencia del equipo fue en aumento. Es increíble pensar en la cantidad de reflexión y planificación que se requiere para hacer algo como esto, le dijo a Mateu. Mateu asintió. Es una tarea enorme, pero vale la pena. Este canal cambiará el mundo, Amber. Reducirá los tiempos de envío en semanas, ahorrará costos y abrirá nuevas rutas comerciales. Y traerá oportunidades a la gente de Panamá. Amber sonrió, pero antes de que pudiera responder, uno de los asesores se acercó a Mateu con expresión tensa. Señor Ash, tenemos un problema. Mateu frunció el ceño. ¿Qué tipo de situación? El asesor señaló el camino que habían tomado antes. Soldados gran colombianos. Una patrulla entera de ellos. Han cruzado a la zona y exigen hablar con quien esté al mando. Mateu intercambió una mirada con Amber y apretó la mandíbula. ¿Dónde están ahora? Están cerca del borde del sitio, a media milla de distancia, dijo el asesor. Las tropas ameratianas estacionadas aquí los están deteniendo, pero hay tensión. La expresión de Amber se tornó preocupada. Mateu, esto podría empeorar rápidamente. Lo sé, dijo Mateu, con tono tranquilo pero firme. Quédate aquí con Bellamont y los demás. Iré a ver qué sucede. Voy contigo, dijo Amber, y su voz no dejaba lugar a discusión. Mateu dudó, pero al ver la determinación en sus ojos, asintió. Está bien. Pero quédate cerca y déjame a mí encargarme de la conversación. Los dos, junto con el asesor, se apresuraron hacia el lugar del tumulto. A medida que se acercaban, se escucharon claramente los sonidos de voces que se alzaban. Un grupo de soldados gran colombianos, con sus uniformes polvorientos por el viaje, se encontraban en un tenso enfrentamiento con una línea de tropas ameratianas. Ambos bandos tenían las manos en las armas, aunque nadie las había sacado todavía. En el centro del grupo de gran colombianos había un hombre que parecía ser su líder, con rasgos marcados y una presencia imponente que lo distinguían. Dio un paso adelante mientras Mateu se acercaba, entrecerrando los ojos. ¿Eres tú el que manda aquí?, preguntó en español. Mateu asintió y levantó las manos en un gesto de calma. Soy Mateu Ash de Ameratia. ¿Y tú eres? Capitán Alejandro Ramírez, respondió el hombre. Y esta tierra pertenece a la Gran Colombia. Usted no tiene derecho a estar aquí. Mateu mantuvo un tono comedido. Capitán Ramírez, estamos aquí para trabajar con el pueblo panameño para construir un canal que beneficiará a toda la región. No estamos aquí para reclamar territorio ni causar problemas. Estás apoyando una rebelión, respondió Ramírez. Eso sí que es un problema. La tensión en el aire era palpable. Los soldados ameratianos se mantenían firmes, con la mirada fija en los colombianos. Los hombres de Ramírez imitaban su postura, con las manos cada vez más cerca de sus armas. Amber dio un paso adelante, con voz firme pero firme. Capitán, entendemos sus preocupaciones, pero la violencia no resolverá nada. Encontremos una manera de discutir esto sin conflictos. La mirada de Ramírez se dirigió a Amber y su expresión se suavizó un poco antes de regresar a Mateu. Esta es su advertencia, señor Ash. Si sus fuerzas amerindias continúan ocupando territorio panameño, la Gran Colombia responderá. Usted no tiene derecho a estar aquí. Mateu respiró profundamente y eligió sus palabras con cuidado. Capitán, comprendo su postura, pero no estamos aquí para luchar. Llevemos esto a nuestros gobiernos y dejemos que lo resuelvan diplomáticamente. No hay necesidad de derramar sangre.
Ramírez lo observó durante un largo momento antes de asentir con brusquedad. Muy bien. Pero no confundas esto con debilidad. Estaremos atentos. Con eso, hizo una señal a sus hombres para que se replegaran. La tensión se alivió cuando los soldados grancolombianos desaparecieron en la selva, pero el mensaje fue claro. Esto estaba lejos de terminar. Mateu se volvió hacia el oficial ameratiano a cargo. Buen trabajo al evitar que la situación se agrave. Mantengámonos alerta. No será la última vez que aparezcan. El oficial asintió. Entendido, señor Esch. Lo vigilaremos de cerca. Mientras Mateu y Amber regresaban al lugar de la inspección, Amber lo miró con expresión pensativa. Eso podría haber salido muy mal. Aún podría ser así, dijo Mateu en voz baja. Este proyecto nunca iba a ser fácil, Amber. Pero encontraremos una manera de que funcione. Ella deslizó su mano en la de él, agarrándola con firmeza. Y no tendrás que hacerlo sola. Mateu le dedicó una pequeña sonrisa, pero sus pensamientos seguían centrados en los desafíos que se avecinaban. El Canal de Panamá era un proyecto de gran potencial, pero cada vez resultaba más evidente que el camino hacia su finalización no sería nada fácil. Capítulo 163. El calor sofocante de la selva panameña se hizo más intenso en los días posteriores al tenso enfrentamiento con el capitán Ramírez y sus soldados grancolombianos. A pesar de la incómoda tregua, la atmósfera en el lugar se volvió más tensa. Las tropas ameratianas permanecieron vigilantes, y su presencia fue una constante señal de tranquilidad para los trabajadores e ingenieros que trabajaban para preparar la construcción del canal. Pero la tensión que persistió después de la advertencia de Ramírez fue innegable. Mateu Esch y su equipo siguieron adelante, sin querer dejar que el miedo frenara su progreso. Los equipos de topografía se adentraron más en la jungla, marcando posibles lugares para las esclusas y despejando caminos para futuras excavaciones. Amber continuó sus esfuerzos junto a Mateu, organizando la logística y asegurándose de que los trabajadores tuvieran lo que necesitaban. El proyecto parecía monumental, pero la sombra del conflicto se cernía cada día más. Una tarde sofocante, justo cuando los trabajadores empezaban a hacer un descanso para almorzar, se desató una conmoción cerca del borde occidental del campamento. Se oyeron gritos en el aire denso, seguidos por el sonido de los caballos y los agudos ladridos de las órdenes en español. Mateu, que había estado revisando mapas con Bellamont, se enderezó de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó Amber, ya de pie. Mateu no dudó. Quédate aquí. Lo averiguaré. No, dijo Amber con firmeza, agarrando su sombrero de ala ancha. Voy contigo. Mateu asintió al darse cuenta de que no tenía sentido discutir y ambos se apresuraron hacia el origen del disturbio. Al acercarse, vieron a un grupo de soldados grancolombianos a caballo que rodeaban a un grupo de trabajadores y topógrafos asustados. Los soldados gritaban órdenes, con los rifles colgados despreocupadamente sobre los hombros, pero sostenidos de una manera que dejaba clara su amenaza. A Mateu se le encogió el estómago mientras se abría paso entre la multitud de guardias y trabajadores ameratianos. Levantó las manos y mantuvo la voz tranquila pero firme. ¿Qué significa esto? Uno de los soldados, un hombre más joven con una cicatriz en la mejilla, se burló. Esos hombres, señaló a los trabajadores, están invadiendo tierras de Gran Colombia. Estamos aquí para escoltarlos. Mateu apretó la mandíbula. Esta tierra no es su territorio. Panamá está bajo el gobierno del pueblo panameño y estos trabajadores están aquí como parte de un esfuerzo acordado para desarrollar esta región. Su interferencia es injustificada. La expresión del soldado se endureció. Su supuesto acuerdo no significa nada. Les advertimos que se fueran, y sin embargo aquí están. Ahora nos llevaremos a estos hombres con nosotros. Detrás de los soldados, Mateu vio a 3 ingenieros extranjeros, hombres de Europa que se habían unido al proyecto por su experiencia, a los que apuntaban con armas. Uno de ellos, un francés llamado Armand, parecía especialmente angustiado mientras suplicaba a los soldados en un español mal hablado. Déjenlos ir, exigió Mateu con voz cortante. No tienen autoridad para detener a nadie aquí. El soldado de la cicatriz rió con frialdad. ¿Autoridad? ¿Crees que tus guardias ameratianos pueden protegerte? No pueden detenernos. Haremos un ejemplo con estos intrusos. Amber, llama a las tropas ahora. Ordenó Mateu. Amber no dudó. Se dio la vuelta y corrió hacia el campamento central, donde estaban apostados los soldados ameratianos.
Mateu, con el corazón palpitando con fuerza, se acercó a los soldados grancolombianos, con los brazos levantados en un gesto de apaciguamiento. No agravemos la situación, dijo con voz firme pero firme. Son trabajadores e ingenieros inocentes. Están aquí para construir, no para luchar. El soldado de la cicatriz se burló. ¿Inocentes? Son intrusos que ayudan a una rebelión. Responderán por sus acciones. Los trabajadores que los rodeaban, visiblemente aterrorizados, susurraban entre ellos. Algunos intentaron retroceder lentamente, pero los soldados rápidamente gritaron órdenes para que se quedaran en su lugar. Los ojos de Mateu se dirigieron a Armand, que temblaba y seguía apuntándole con el cañón de un rifle. La tensión se rompió cuando el sonido de botas golpeando el suelo de la jungla llegó al claro. El capitán Ayes, al frente de un contingente de tropas ameratianas, apareció furioso. Tenían los rifles en alto y sus expresiones eran sombrías. Amber los seguía de cerca, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. «Retírense», gritó Ayes, con su voz atravesando el caos. «Esta zona está bajo protección ameratiana. Liberen a los trabajadores inmediatamente». Los soldados grancolombianos se movieron incómodos, sus manos temblaban cerca de sus armas. El capitán Ramírez, que aparentemente había llegado sin que nadie se diera cuenta, dio un paso adelante desde las sombras, con expresión gélida. «Está cometiendo un error, capitán», dijo Ramírez con frialdad, dirigiéndose a Ayes. «Esos hombres son criminales en territorio soberano de Gran Colombia. Tenemos derecho a detenerlos». «Este es territorio panameño», respondió Ayes. «Y cualquier intento de dañar o secuestrar a civiles bajo nuestra protección será considerado un acto de agresión. ¿Quieren iniciar una guerra aquí y ahora? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? No existe territorio panameño. Solo existe la Gran Colombia. Su llamado movimiento independentista no es más que una farsa, alimentada por la injerencia extranjera». Sus palabras provocaron murmullos entre sus soldados, que apretaron con más fuerza sus fusiles. Detrás de él, uno de los soldados más jóvenes cambió de postura nerviosamente y miró a sus compañeros en busca de tranquilidad. El capitán Ayes no se inmutó, su postura era tan rígida como el acero. Sus opiniones no cambian la realidad sobre el terreno. Ameratia reconoce la soberanía de Panamá y estamos aquí para proteger a su gente y garantizar la seguridad de este proyecto. Si usted o sus hombres dan un paso más, serán ustedes los que lleven esto a algo que ninguno de nosotros puede controlar. Los dos capitanes se miraron fijamente y sus palabras se hicieron más hirientes con cada intercambio. Los trabajadores e ingenieros se apiñaron cerca, temblando de miedo. Mateu, de pie entre los grupos, levantó las manos de nuevo en un intento desesperado por calmar la situación. «Señores», dijo Mateu en voz alta y clara, «no hay nada que ganar con la violencia. Demos un paso atrás y hablemos de esto. No somos enemigos. Somos solo hombres que intentamos hacer nuestro trabajo». Ramírez apretó la mandíbula mientras miraba fríamente a Mateu. «Puede hablar de paz, señores, pero sus acciones son todo menos pacíficas. Trae soldados extranjeros a nuestra tierra, construye fortificaciones y afirma trabajar para el beneficio de Panamá. Todo lo que veo es otra nación que intenta repartirse lo que no le pertenece». Amber dio un paso adelante, con voz firme pero tensa. «Capitán Ramírez, si se completa este canal, beneficiará a todos en la región, incluida la Gran Colombia. Aquí nadie quiere la guerra. ¿Por qué no podemos centrarnos en el potencial de cooperación en lugar del conflicto?» Los ojos de Ramírez se posaron en Amber y un destello breve de algo indescifrable cruzó su rostro. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, uno de sus soldados más jóvenes, claramente nervioso, dio un paso adelante y su rifle tembló en sus manos. «Todo esto es una trampa», gritó el joven soldado con la voz entrecortada. «Están aquí para quitarnos todo». El repentino estallido atrajo la atención de todos los que estaban en el claro. Los hombres de Ayes se pusieron tensos, con los rifles apuntando pero sin disparar. Ramírez se volvió bruscamente hacia su soldado, con el rostro ensombrecido por la furia. «Retírese, soldado», gritó Ramírez con voz atronadora. «No actuará sin órdenes». Pero ya era demasiado tarde. El soldado, con el miedo por delante de la razón, apretó los dientes y levantó aún más el fusil, con el cañón apuntando directamente a uno de los guardias ameratianos. «Nadie toma lo que es de la Gran Colombia», gritó el joven soldado mientras su dedo se movía en el gatillo. El sonido de un disparo hendió el aire.
Capítulo 164. El tiempo pareció detenerse cuando sonó el primer disparo, que resonó en la jungla. Luego, estalló el caos. Los soldados ameratianos se lanzaron a buscar refugio y dispararon sus rifles para responder a la amenaza. Ramírez gritó órdenes a sus hombres, pero su voz quedó ahogada por la cacofonía de disparos. Los trabajadores se dispersaron, tratando de escapar del fuego cruzado, mientras Mateu agarraba a Amber y la empujaba detrás de un árbol frondoso para protegerla. «Quédate abajo», gritó Mateu por encima del estruendo, con el corazón palpitando con fuerza en su pecho. Amber le agarró el brazo, pálida pero decidida. «Mateu, ¿qué hacemos?» «Esperaremos», gritó Mateu, mirando alrededor del árbol para evaluar la situación. Ayes intentará contener esto antes de que se salga de control. El claro se había convertido en un caos. Los soldados grancolombianos, envalentonados por el disparo inicial, disparaban esporádicamente contra los ameratianos, mientras que las tropas de Ayes respondían al fuego con disciplinada precisión. Varios trabajadores e ingenieros que habían tardado demasiado en escapar yacían en el suelo, cubriéndose la cabeza y rezando para que cesaran los disparos. Ramírez, furioso, agarró al joven soldado que había disparado el primer tiro y lo tiró hacia atrás. «Idiota. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?», gritó. El joven soldado balbuceó una respuesta incoherente, su rostro era una máscara de terror al darse cuenta de la magnitud de sus acciones. Ramírez lo empujó a un lado e intentó reunir a sus hombres, gritándoles que retrocedieran, pero el impulso de la escaramuza era demasiado fuerte. Sus órdenes quedaron ahogadas por el caos. Ayes, agazapado detrás de un tronco caído, gritó órdenes a sus tropas. «No disparen a menos que avancen. No aumenten la violencia. Mantengan a los trabajadores a salvo». Uno de los sargentos ameratianos se arrastró hasta Ayes con expresión sombría. «Capitán, los estamos deteniendo, pero no se están retirando. Si esto continúa, tendremos bajas». Ayes apretó la mandíbula mientras consideraba sus opciones. «Tenemos que romper su impulso. Disparar un tiro de advertencia por encima de sus cabezas, algo lo suficientemente fuerte como para recordarles a qué se enfrentan». Ayes asintió con seriedad al sargento y gritó la orden con voz aguda. «Granaderos, lancen una bengala sobre su posición. Recordémosles nuestras capacidades». El soldado designado se apresuró a tomar posición y cargó la granada de fusil con una eficiencia demostrada. Momentos después, un ruido ensordecedor hizo que el explosivo se elevara hacia el cielo. Detonó en el dosel sobre las tropas grancolombianas, arrojando escombros y luz sobre el campo de batalla. Durante una fracción de segundo, la jungla se iluminó con un rojo y un naranja cegadores, y la lucha se detuvo cuando ambos bandos se agacharon instintivamente para ponerse a cubierto. Pero el respiro duró poco. «Mantengan sus posiciones», rugió Ramírez, con el rostro desencajado por la rabia. Sus hombres, nerviosos pero decididos, respondieron con renovada agresividad. Varios abrieron fuego de nuevo y las balas silbaron peligrosamente cerca de los soldados ameratianos. «Todas las unidades, respondan al fuego», gritó Ayes, al darse cuenta de que la situación había llegado a un punto incontrolable. Las tropas ameratianas, entrenadas para la precisión y la disciplina, lanzaron una lluvia de balas destinadas a reprimir el avance grancolombiano. El sonido de los disparos retumbó en la jungla, haciendo temblar la tierra bajo sus pies. El claro se transformó rápidamente en una zona de guerra. Los árboles se astillaron cuando las balas atravesaron la densa jungla y el hedor acre de la pólvora llenó el aire. Los trabajadores e ingenieros, atrapados en el fuego cruzado, se apresuraron a buscar posiciones más seguras detrás de las rocas y construyeron barreras a toda prisa. Algunos gritaron oraciones, mientras que otros simplemente se cubrieron la cabeza, con el rostro pálido de terror. Amber se aferró con fuerza a Mateu, que la mantenía apretada contra el grueso tronco del árbol. «Agáchate», ordenó, su voz apenas audible en medio del caos. Miró a su alrededor, buscando cualquier señal de una abertura para retirarse a un lugar seguro, pero la pura ferocidad de la batalla dejaba poco margen de maniobra. Mientras tanto, Ramírez siguió avanzando, gritando órdenes a sus hombres para que flanquearan las posiciones ameratianas. «Muévanse hacia la izquierda. Inmovilícenlos. Demuéstrenles que la Gran Colombia no se dejará intimidar». Ayes, observando la maniobra, rápidamente dio una contraorden. «Cubran el flanco izquierdo. No les permitan ganar terreno».
Los soldados ameratianos respondieron con precisión, redirigiendo su fuego para detener a los invasores grancolombianos. Una serie de disparos bien colocados obligaron a los hombres de Ramírez a retirarse tras la protección de los árboles caídos y la maleza densa, deteniendo temporalmente su avance. Sin embargo, la escaramuza no mostraba señales de disminuir. En medio del caos, un cabo ameratiano divisó a un grupo de trabajadores atrapados cerca del centro del claro. «Capitán Hayes», gritó. «Tenemos civiles atrapados ahí». Hayes se volvió con expresión sombría. «Sargento Mallory, lleva a tu escuadrón y sácalos de ahí. Cubre su retirada». Mallory asintió y les hizo una señal a sus hombres. Avanzaron agachados, moviéndose con precisión y protegiendo a los trabajadores con sus cuerpos mientras los guiaban hacia un terreno más seguro. Una ráfaga de disparos de los grancolombianos hizo que un soldado se desplomara, agarrándose la pierna, pero el escuadrón logró sacar a los trabajadores con bajas mínimas. Amber, que observaba el atrevido rescate, se volvió hacia Mateu. «Tenemos que ayudarlos. No pueden hacer esto solos». Mateu negó con la cabeza, pálido pero decidido. «No hay nada que podamos hacer ahora, Amber. Solo empeoraríamos las cosas». De regreso al lado de Gran Colombia, Ramírez gruñó mientras inspeccionaba el campo de batalla. Su estrategia inicial estaba fallando y la respuesta disciplinada de los ameratianos mantenía a sus fuerzas acorraladas. Se volvió hacia uno de sus lugartenientes. «Traigan los morteros. Si quieren jugar a este juego, haremos que se arrepientan». El teniente dudó. «Capitán, ¿los cañones? ¿Eso podría agravar la situación?» «Hazlo», espetó Ramírez. «Ya hemos superado la diplomacia. Si quieren quedarse con esta tierra, pagarán por ello». Momentos después, dos soldados que llevaban morteros portátiles aparecieron en el campo. Rápidamente instalaron su equipo bajo la dirección de Ramírez, apuntando hacia las posiciones ameratianas. Hayes notó el movimiento y se le heló la sangre. «Cañones», murmuró. «Están a punto de bombardearnos». «Capitán, ¿cuál es el llamado?», preguntó uno de sus oficiales con pánico en sus ojos. Hayes apretó los dientes y su mente se aceleró. «Francotiradores, eliminen a esos equipos de cañones. Todos los demás, manténganse firmes. Tenemos que neutralizarlos antes de que puedan disparar». El estallido de los rifles de francotirador cortó el aire y uno de los operadores de morteros grancolombianos se desplomó, agarrándose el pecho. El otro se agachó rápidamente para cubrirse, pero Ramírez gritó una orden para que sus hombres proporcionaran fuego de supresión, lo que obligó a los francotiradores ameratianos a retroceder temporalmente. El operador del cañón que sobrevivió ajustó su puntería y disparó un proyectil. El proyectil se elevó en un arco alto antes de estrellarse cerca de las posiciones ameratianas, enviando una columna de tierra y metralla hacia el cielo. La explosión hizo temblar el suelo y los soldados que estaban más cerca cayeron al suelo. «Saquen a esos civiles de aquí», gritó Hayes con voz ronca. «No podremos mantener esta posición si siguen bombardeándonos». El fuego de artillería alcanzó un crescendo ensordecedor mientras ambos bandos se atrincheraban, sin estar dispuestos a ceder terreno. Ramírez, envalentonado por el ataque con morteros, ordenó a sus hombres que avanzaran, mientras los ameratianos contraatacaban con la misma determinación. El claro se convirtió en una danza caótica de humo, sangre y furia. Mateu, que seguía acurrucado con Amber detrás del árbol, apretó los puños. Esto era de esperarse, ahora habrá una guerra entre Ameratia y la República de Gran Colombia. Capítulo 165. El campo de batalla estaba sumido en un caos absoluto. El aire estaba cargado de humo, pólvora y el hedor acre de la vegetación quemada. El incesante rugido de los disparos llenaba la jungla, ahogando los gritos desesperados de los soldados y los trabajadores. Las fuerzas ameratianas se habían atrincherado y la ventaja de su armamento avanzado comenzaba a notarse. Las ametralladoras ameratianas, situadas estratégicamente a lo largo de la línea defensiva, disparaban ráfagas de balas a gran velocidad. Los hombres de Ramírez, a pesar de su valentía, tenían pocas posibilidades frente al gran volumen de potencia de fuego. Los soldados grancolombianos caían en oleadas, sus cuerpos se desplomaban en el suelo mientras intentaban avanzar o ponerse a cubierto. «Mantengan el fuego bajo», gritó Hayes, y su voz se abrió paso a través del ruido ensordecedor. Señaló uno de los nidos de ametralladoras. «Concéntrense en el centro. No dejen que se reagrupen». Los operadores de las ametralladoras ameratianas asintieron, con el rostro sombrío y cubierto de sudor.
Cambiaron de objetivo, eliminando a cualquier soldado gran colombiano que se atreviera a salir de su escondite. El rápido traqueteo de las armas se vio acentuado por los gritos de los hombres que se dieron cuenta demasiado tarde de que estaban expuestos. En el lado de Gran Colombia, Ramírez estaba furioso. Gritaba órdenes a sus hombres, instándolos a mantenerse firmes. Flanquéenlos. Usen los árboles para cubrirse. Gritaba, señalando hacia la densa jungla que se encontraba a su derecha. No pueden atacar lo que no pueden ver. Un puñado de soldados de Ramírez se separó de ellos e intentó maniobrar a través de la jungla para flanquear a los ameratianos. Sin embargo, Hayes había previsto este movimiento. Francotiradores, cuidado con la línea de árboles. Ordenó. Elimínenlos antes de que se acerquen. El agudo chasquido de los rifles de francotirador ameratianos resonó en el claro. Uno a uno, los soldados que los flanqueaban cayeron y sus cuerpos se desplomaron entre la maleza. Ramírez maldijo en voz baja al darse cuenta de que su plan estaba fracasando. Detrás de la línea defensiva, Mateu mantuvo a Amber apretada contra el tronco del árbol, protegiéndola de la carnicería que se desarrollaba a su alrededor. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Sabía que esta pelea estaba escalando rápidamente a algo mucho peor que una escaramuza. Tenemos que salir de aquí, Amber dijo, su voz apenas audible por encima de los disparos. No es seguro. Amber sacudió la cabeza y apretó la mandíbula. No me voy sin ti y tú no irás a ningún lado hasta que esto se calme. Esto no se va a calmar, respondió Mateu con seriedad. No con ese general colombiano ahí afuera empujando a sus hombres a la muerte. Amber miró alrededor del claro, con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Cómo llegó a esto? Bueno, ese era el riesgo asociado a construir un proyecto en un país extranjero, explicó simplemente Mateu. De vuelta en la línea del frente, los soldados ameratianos se mantenían firmes. La combinación de sus ametralladoras y rifles de cerrojo mejorados les dio una ventaja significativa sobre las fuerzas gran colombianas, que estaban equipadas con armamento más antiguo y menos confiable. Por cada tiro disparado por los gran colombianos, los ameratianos respondían con 10. Un joven soldado americano que manejaba una de las ametralladoras apretó los dientes mientras disparaba al caos. Siguen viniendo. Gritó a su compañero, que estaba cargando munición en el arma. Tarde o temprano se romperán, respondió el otro soldado con voz tensa. Tienen que hacerlo. Pero los hombres de Ramírez estaban desesperados. Sabiendo que estaban en desventaja numérica, comenzaron a usar tácticas más temerarias. Varios soldados cargaron directamente contra las posiciones ameratianas, con la esperanza de abrumarlas por su superioridad numérica. Fue un movimiento suicida y terminó como era previsible. Los soldados que cargaban fueron aniquilados en segundos y sus cuerpos cayeron en un montón a pocos metros de la línea ameratiana. Hayes observó la carnicería con expresión sombría. Sabía que sus hombres estaban ganando, pero el coste a tal lucha ya era demasiado alto. Sigan disparando. Ordenó. Hagan que retrocedan. Al otro lado del campo de batalla, Ramírez se estaba quedando sin opciones. Sus fuerzas estaban siendo diezmadas y sus hombres comenzaban a perder la determinación. Los equipos de morteros en los que había confiado antes estaban muertos o inmovilizados, incapaces de disparar otro tiro. Capitán, no podemos mantener esta posición. Gritó uno de sus lugartenientes, pálido de miedo. Tenemos que retirarnos. No. Gritó Ramírez, con los ojos encendidos por la ira. No nos retiraremos. Mantendremos esta posición, sin importar el costo. Pero, capitán, dije que no. Rugió Ramírez, interrumpiendo al hombre. No podemos mostrar debilidad. Si nos retiramos ahora, se llevarán todo. El teniente dudó un momento y luego asintió de mala gana. Entendido, señor. Ramírez volvió a concentrarse en el campo de batalla, con la mente acelerada. Sabía que estaba perdiendo, pero se negaba a admitir la derrota. Reúnan a los hombres. Gritó. Sigan luchando. Los haremos retroceder. A medida que la batalla se prolongaba, las fuerzas ameratianas comenzaron a avanzar y su superior potencia de fuego abrumó a los gran colombianos. Hayes, percibiendo que la situación había cambiado, decidió aprovechar la ventaja. Avancen. Ordenó, haciendo una señal a sus hombres. Lleven la batalla a ellos. Empújenlos fuera del claro. Los soldados ameratianos avanzaron en grupos coordinados, disparando sus fusiles en ráfagas controladas.
Las fuerzas gran colombianas, ya desmoralizadas, comenzaron a retroceder ante el implacable asalto. Ramírez, al darse cuenta de que su posición era insostenible, finalmente dio la orden de retirada. «Retroceded», gritó con voz ronca. «Retroceded a la jungla». Los soldados gran colombianos restantes se apresuraron a obedecer y se retiraron hacia el denso follaje. El sonido de los disparos se fue apagando gradualmente a medida que los ameratianos cesaban su avance, lo que permitía a sus enemigos huir. Cuando el polvo se asentó, el claro quedó inquietantemente silencioso. El suelo estaba cubierto de proyectiles, árboles destrozados y cuerpos de soldados caídos. Las tropas ameratianas comenzaron a reagruparse, con rostros sombríos mientras evaluaban sus pérdidas. Ayes se acercó a Mateu y a Amber, con el uniforme manchado de suciedad y sudor. «Se acabó», dijo con voz grave. «Por ahora». Mateu asintió con expresión cansada. «Pero no es el final, ¿verdad?» «No», admitió Ayes. «Esto fue solo el principio. Ramírez volverá y la próxima vez no vendrá solo con una patrulla». Amber puso una mano sobre el brazo de Mateu, con los ojos llenos de preocupación. «¿Qué hacemos ahora?» «Habrá una pausa temporal en la construcción del canal», dijo Mateu. «De momento, vamos a dejar que nuestro gobierno se encargue de esto». Capítulo 166. El sol apenas comenzaba a salir sobre la capital estadounidense cuando el presidente Theodore Clay fue convocado a la oficina oval. Su jefe de gabinete, William Arrington, entró en la sala con una pila de documentos y una expresión sombría que inmediatamente llamó la atención de Clay. «Señor presidente», empezó Arrington con voz firme pero tensa, «tenemos una situación en Panamá». Clay, que seguía sentado en su escritorio, dejó el café que estaba bebiendo y se enderezó. «¿Qué clase de situación?», preguntó, entrecerrando sus penetrantes ojos azules. Arrington le entregó un informe. «Una escaramuza, señor. Las fuerzas gran colombianas iniciaron un ataque contra nuestras tropas y trabajadores cerca del sitio del canal. Fue un asalto en toda regla y, aunque nuestras fuerzas lograron repelerlos, sufrimos bajas, tanto militares como civiles». Clay apretó la mandíbula mientras examinaba el informe. «¿Cuántos?». «5 muertos, incluidos 2 ingenieros», dijo Arrington con tristeza. «Otra docena de heridos». Clay cerró la carpeta de golpe y se puso de pie, paseando por la habitación. «Maldita sea. Sabía que esto sucedería en el momento en que nos comprometimos con Panamá. Pero un ataque directo. Esto es un acto de guerra». Arrington asintió. «Está claro que Gran Colombia no está dispuesta a dar marcha atrás. Las fuerzas de Ramírez se retiraron, pero nuestra información indica que se están reagrupando cerca de la frontera. Probablemente se estén preparando para otro ataque». Clay dejó de caminar de un lado a otro y se volvió hacia Arrington, con voz baja pero firme. «Traigan al secretario de Defensa, al secretario de Estado y al Estado Mayor Conjunto ahora. Tenemos que planificar nuestro próximo movimiento». Mientras Arrington se iba a llamar a los funcionarios, Clay volvió a sentarse, con la mente acelerada. El proyecto del canal siempre había sido una apuesta arriesgada, pero ahora amenazaba con desembocar en una guerra de gran escala. Sabía que había mucho en juego, no solo para Ameratia, sino para el comercio mundial y el legado de su administración. Mientras tanto, en Bogotá, el presidente Mariano Velázquez se encontraba sumido en un estado de indignación similar. La noticia del asalto fallido le llegó a primera hora de la mañana y los detalles no hicieron más que avivar su furia. «Mataron a nuestros hombres», gruñó Velázquez, dando un puñetazo sobre la mesa de su despacho. «Docenas de muertos, ¿y para qué? ¿Para proteger una rebelión que ellos instigaron?». El general Rodrigo Ibarra, de pie y firme, asintió. «Los ameratianos están mucho mejor equipados de lo que esperábamos. Sus ametralladoras y rifles superan todo lo que tenemos en el campo de batalla». El ministro de Asuntos Exteriores de Velázquez, Felipe Ortega, carraspeó. «Señor presidente, este incidente no pasará desapercibido para la comunidad internacional. Si lo escalamos hasta convertirlo en una guerra total, corremos el riesgo de distanciarnos de posibles aliados». Velázquez se volvió hacia Ortega con los ojos encendidos. «¿Y qué propone? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados y dejemos que Ameratia separe a Panamá de nuestra república como un carnicero corta carne? No, ministro. No podemos permitir que este insulto siga en pie». Ortega dudó un momento y luego habló con cautela.
Señor presidente, no estoy sugiriendo que no hagamos nada, pero si nos precipitamos a la guerra sin estar preparados, podemos perderlo todo. Tal vez deberíamos pedir apoyo a nuestros aliados en Europa antes de tomar decisiones apresuradas. Velázquez se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados, pensativo. Haremos ambas cosas. Iniciaremos esfuerzos diplomáticos de inmediato, nos comunicaremos con España y Francia. Pero al mismo tiempo, quiero que se movilicen nuestras fuerzas armadas. Ramírez debe reforzar su posición cerca de la frontera, y tenemos que prepararnos para un conflicto prolongado si es necesario. Sí, señor presidente, dijo Ortega, haciendo una ligera reverencia antes de salir de la sala. Velázquez se volvió hacia Ibarra. Envíale un mensaje a Ramírez. Dile que se mantenga firme y se prepare para recibir refuerzos. Esta lucha está lejos de terminar. En Ameratia, la oficina del presidente Clay era un hervidero de actividad, ya que sus principales funcionarios se reunían en torno a la mesa de conferencias. El secretario de Defensa, Jonathan Graves, habló primero, con un tono mesurado pero urgente. Señor presidente, estamos ante una clara provocación. Las fuerzas de Gran Colombia iniciaron un ataque no provocado contra nuestras tropas y civiles. Esto no puede quedar sin respuesta. La secretaria de Estado Eleanor Moore, sentada junto a Graves, asintió con la cabeza. Ya he empezado a redactar una condena formal para enviarla al gobierno de Gran Colombia, pero las palabras por sí solas no bastarán. Necesitamos demostrar que sus acciones tienen consecuencias. Clay se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. ¿De qué tipo de consecuencias estamos hablando? Graves respondió de inmediato. Recomendamos desplegar tropas adicionales en Panamá, tanto para asegurar el sitio del canal como para enviar un mensaje claro a la Gran Colombia. Al mismo tiempo, deberíamos posicionar nuestra armada a lo largo de su costa para hacer cumplir un bloqueo si es necesario. Moore añadió. También deberíamos tender la mano a nuestros aliados. Si esto se convierte en un conflicto más amplio, necesitaremos apoyo internacional. Clay asintió lentamente, considerando el consejo. ¿Cuál es el riesgo de escalada? Si trasladamos más tropas a Panamá, ¿eso no los provocará aún más? Graves no dudó. Es un riesgo, señor. Pero si no respondemos con decisión, lo verán como un signo de debilidad. Seguirán presionando y la situación solo empeorará. Clay suspiró y se frotó las sienes. Odiaba la idea de enviar más soldados a zonas peligrosas, pero sabía que Graves tenía razón. Muy bien, dijo finalmente. Comience con los preparativos para el despliegue de tropas. Y, Eleanor, quiero esa condena en mi escritorio en 1 hora. Sí, señor presidente, dijo Moore mientras recogía sus papeles. Cuando la reunión terminó y los funcionarios comenzaron a retirarse, Clay se volvió hacia Arrington. Ya no se trata solo de Panamá, dijo en voz baja. Se trata de nuestra reputación como potencia mundial. Si nos echamos atrás ahora, envalentonaremos a todos nuestros rivales. Arrington asintió. Tiene toda la razón, señor. Pero debemos manejar esto con cuidado. Una guerra con la Gran Colombia podría prolongarse durante años. Clay apretó la mandíbula. Entonces será mejor que nos aseguremos de que no lleguemos a ese punto. La tensión entre las dos naciones era palpable a medida que los mensajes y las órdenes iban y venían. En Bogotá, el gobierno de Velázquez trabajaba para conseguir apoyo para su causa, presentando a Ameratia como un agresor imperial. En Ameratia, Clay se preparaba para dirigirse a la nación, decidido a unir al público en torno a su decisión de mantenerse firme en Panamá. Ambos líderes sabían lo que estaba en juego. El conflicto en Panamá ya no era solo por el canal. Se había convertido en una prueba de orgullo y poder nacionales. Y como ambos bandos se negaban a dar marcha atrás, el mundo se preparaba para la tormenta que estaba a punto de estallar. Capítulo 167. El sol brillaba sobre sus cabezas mientras Mateusz estaba sentado en la oficina temporal instalada cerca del lugar de construcción del canal. Pilas de planos, informes logísticos y mapas topográficos abarrotaban el escritorio frente a él, pero su mente estaba en otra parte. La tensión en el campamento se había vuelto insoportable desde la escaramuza con las fuerzas grancolombianas. Los trabajadores no dejaban de mirar por encima del hombro, temerosos de otro ataque, y las tropas ameratianas estacionadas cerca estaban visiblemente nerviosas. Amber entró en la habitación con el rostro preocupado. Mateu, tenemos que hablar, dijo en voz baja. Antes de que Mateu pudiera responder, entró un soldado con un sobre cerrado.
Señor Esch, acaba de llegar esto de la Casa Blanca. Está marcado como urgente. Mateu tomó el sobre y se le encogió el corazón al reconocer el sello presidencial. Lo abrió y leyó la carta. Su expresión se tornaba más sombría con cada frase que decía. Señor Esch, en vista de las recientes escaladas de violencia en Panamá y de la continua agresión de la República de Gran Colombia, declaro la región del canal como zona de guerra. Con efecto inmediato, todo el personal civil, incluidos ingenieros, trabajadores y sus familias, deben evacuar la zona. Su seguridad y la de su equipo son de suma importancia. Las tropas de Ameratian le ayudarán en el proceso de evacuación para garantizar una salida rápida y segura. Además, la Gran República Ameratiana ha declarado oficialmente la guerra a la Gran República Colombiana y se están tomando medidas para proteger los intereses ameratianos en la región. No te demores. Respetuosamente, Teodoro Clay, presidente de la Gran República Americana. Mateu dejó la carta en la mesa, con las manos ligeramente temblorosas. Amber extendió la mano y escrutó su rostro con la mirada. ¿Qué dice? Exhaló profundamente. El presidente ha declarado la guerra a Gran Colombia. Nos han ordenado evacuar de inmediato. Este lugar se va a convertir en un campo de batalla. El rostro de Amber palideció, pero asintió. Tenemos que contárselo a los demás. Mateu se puso de pie, dobló la carta y se la guardó en el bolsillo. Reunámonos todos. Esto no es una petición, es una orden directa. El campamento era un hervidero de actividad mientras Mateu se dirigía a los ingenieros, trabajadores y soldados ameratianos. Su voz era firme, pero la gravedad de la situación era evidente. Damas y caballeros, comenzó, hemos recibido un mensaje oficial de la Casa Blanca. La región del canal ha sido declarada zona de guerra y tenemos órdenes de evacuarla inmediatamente. Las tropas nos escoltarán hasta el puerto más cercano, donde nos esperan barcos de transporte. Los murmullos de preocupación resonaron entre la multitud. Uno de los ingenieros, Víctor Lachance, dio un paso adelante. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Los planos? ¿Todo en lo que hemos trabajado? Mateu negó con la cabeza. No podemos llevarnos todo. Prioricemos lo esencial. Los documentos, los diseños. Dejemos el equipo pesado. Nuestras vidas son más importantes que cualquier máquina. Los trabajadores e ingenieros se apresuraron a empacar sus pertenencias mientras los soldados ameratianos mantenían un perímetro de protección. Amber se movió rápidamente, ayudando a organizar la evacuación y asegurándose de que nadie se quedara atrás. El grupo se amontonó en camiones y jeeps y dejó atrás la obra en construcción, que antes estaba llena de actividad. A medida que avanzaban hacia el puerto, la jungla parecía cerrarse a su alrededor y el calor y la humedad agobiantes hacían que el viaje fuera aún más agotador. Finalmente, el convoy llegó a la costa, donde los esperaban barcos con bandera amerindía. Los soldados acompañaron a los evacuados a bordo y, mientras los barcos se alejaban del muelle, Mateu permaneció de pie en la cubierta, observando cómo Panamá se perdía en el horizonte. Amber se le unió y le puso una mano en el brazo. Volveremos, dijo con voz firme. Este no es el final del canal. Mateu asintió, aunque su mirada permaneció fija en la costa que desaparecía. No, no es el final. Pero va a empeorar antes de mejorar. De regreso en la oficina oval, el presidente Theodore Clay se sentó a la cabeza de una larga mesa, flanqueado por sus principales asesores militares y miembros del gabinete. El ambiente era tenso, pero la determinación de Clay era inquebrantable. ¿Está lista la operación? Preguntó Clay, con su mirada penetrante fija en el general Jonathan Graves. Sí, señor presidente, respondió Graves. Esch Industries ha proporcionado los bombarderos y los están equipando en este mismo momento. Las tripulaciones tienen experiencia y los parámetros de la misión son claros. Atacaremos directamente a Bogotá. La secretaria de Estado Eleanor Moore se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. Señor presidente, se trata de una escalada importante. Un ataque aéreo sobre la capital de Gran Colombia podría provocar represalias para las que no estamos preparados. La expresión de Clay se endureció. Eleanor, atacaron a nuestra gente. Mataron a nuestros civiles. Esto no es una escalada, es justicia. Bogotá es su centro de mando. Si los atacamos con suficiente fuerza, lo pensarán dos veces antes de continuar con esta guerra. Graves asintió. Los bombarderos atacarán instalaciones militares, edificios gubernamentales e infraestructuras clave. El objetivo es paralizar su capacidad de coordinar y abastecer a sus fuerzas en Panamá.
Clay se puso de pie, con las manos apoyadas sobre la mesa. Entonces proceda. Lance la operación esta noche. Quiero que Bogotá sepa que Ameratia no se dejará intimidar. Al caer la noche, un escuadrón de elegantes bombarderos plateados con la insignia de Ash Industries rugió por la pista de una base aérea ameratiana. Los motores zumbaban con precisión letal mientras los aviones se elevaban hacia el cielo, con sus cargas cargadas con munición de alto poder explosivo. El piloto del bombardero líder, el capitán Daniel Autorne, se ajustó los auriculares. Comando, aquí Eagle One. Estamos en camino al objetivo. Se estima que llegaremos en 2 horas. Entendido, Eagle One, respondió la torre de control. Proceda como estaba previsto. Buena suerte. El vuelo a Bogotá transcurrió sin incidentes, los bombarderos volaron muy por encima de la capa de nubes. Debajo de ellos, las extensas selvas y montañas de la Gran Colombia se extendían en un relieve sombrío. A medida que se acercaban a la capital, los bombarderos descendieron y atravesaron las nubes para revelar la ciudad que se extendía a sus pies. Las luces de Bogotá brillaban como estrellas, en marcado contraste con la destrucción que estaba a punto de caer. Objetivo adquirido, dijo Autorne con voz firme. Todas las unidades, prepárense para lanzar cargas. Uno a uno, los bombarderos lanzaron sus bombas. La primera explosión iluminó la ciudad, seguida de otra, y otra más. Los edificios gubernamentales se derrumbaron bajo el impacto, las carreteras quedaron destrozadas y el aire se llenó de humo y fuego. El sonido de las explosiones resonó por toda la ciudad, un ensordecedor recordatorio del poder de Ameratia. Desde su posición privilegiada en el Palacio Presidencial, Mariano Velázquez observaba horrorizado cómo ardía la ciudad. Tenía las manos apretadas en puños y el rostro pálido de furia. Esto es una guerra, murmuró con voz temblorosa. Pagarán por esto. Capítulo 168. La mañana siguiente al devastador ataque aéreo sobre Bogotá fue inquietantemente tranquila. El humo se cernía sobre la ciudad y ocultaba el sol naciente. La otrora bulliciosa capital de la Gran Colombia parecía ahora un campo de batalla destrozado por la guerra. Las calles estaban llenas de escombros y desechos, los restos de los edificios gubernamentales yacían en ruinas y el olor acre de madera y acero quemados llenaba el aire. Los sobrevivientes vagaban sin rumbo, con los rostros manchados de hollín y lágrimas, y sus expresiones eran una mezcla de incredulidad y miedo. En el Palacio Presidencial o lo que quedaba de él, el presidente Mariano Velázquez se encontraba en lo que había sido su oficina. Ahora, las paredes estaban chamuscadas, las ventanas habían estallado y el gran escritorio estaba hecho añicos. Velázquez, con el rostro pálido pero los ojos ardiendo de furia, se volvió hacia su gabinete y sus asesores militares. El grupo era más pequeño de lo habitual. Varios funcionarios clave habían perecido en el bombardeo, y su ausencia era un claro recordatorio del costo del ataque. La voz de Velázquez era baja y fría, rompiendo el pesado silencio. ¿Qué eran esas cosas? El general Rodrigo Ibarra, con el uniforme manchado de hollín y el brazo en cabestrillo colocado a toda prisa, dio un paso adelante. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero su tono era firme. Señor presidente, nuestra inteligencia todavía está reuniendo detalles, pero por lo que hemos podido reconstruir, eran máquinas voladoras. Bombarderos. Diferente a todo lo que hemos visto antes. Velázquez golpeó con la mano los restos del escritorio y su ira finalmente se hizo patente. Acero volador. Máquinas que hicieron llover fuego y muerte sobre nuestra ciudad. ¿Cómo pudimos no saber nada de esto? ¿Cómo pudo nuestra inteligencia fallar tan espectacularmente? Felipe Ortega, el ministro de Asuntos Exteriores, se aclaró la garganta nervioso. Señor presidente, los avances tecnológicos de Ameratia siempre han sido un secreto muy bien guardado. Parece que han llevado su asociación con Ash Industries a cotas sin precedentes. Estos bombarderos son una nueva arma de guerra. Una para la que no estábamos preparados. La mirada de Velázquez se clavó en Ortega, su voz destilaba veneno. ¿No estaban preparados? ¿Se supone que eso es una excusa para este desastre? Nuestra capital está en ruinas. Nuestra gente está aterrorizada. ¿Y Ameratia cree que pueden salirse con la suya? Ortega dudó un momento y luego respondió con cautela. Debemos actuar con cautela, señor presidente. Ameratia ha demostrado claramente su superioridad tecnológica. Si tomamos represalias imprudentemente, podemos provocar más ataques. Velázquez apretó los puños y se le pusieron los nudillos blancos. Y si no hacemos nada, nos verán como débiles.
No se trata solo de Bogotá, se trata de la supervivencia de la Gran Colombia. No podemos permitir que Ameratia dicte los términos de esta guerra. El general Ibarra dio un paso adelante nuevamente, con expresión sombría. Señor presidente, nuestras capacidades militares actuales no están a la altura de esos bombarderos. Nuestras defensas antiaéreas están obsoletas y carecemos de los recursos para desarrollar contramedidas rápidamente. Debemos asegurar el apoyo de nuestros aliados. España, Francia, incluso Gran Bretaña. Si podemos reunirlos a nuestro lado, tal vez tengamos una oportunidad. La ira de Velázquez se apagó, pero asintió lentamente. Tienes razón. No podemos luchar esta guerra solos. Ortega, envía mensajes urgentes a nuestros embajadores en Europa. Haz hincapié en la agresión estadounidense y la destrucción de nuestra capital. Hazles ver que esta no es solo nuestra lucha, sino una batalla contra la tiranía imperialista. Sí, señor presidente, dijo Ortega, haciendo una ligera reverencia antes de salir de la sala. Velázquez se volvió hacia Ibarra. Y usted, general, comience a reorganizar nuestras fuerzas. Quiero que se movilicen todas las unidades disponibles y que se fortalezcan nuestras defensas. Si Ameratia se atreve a atacarnos de nuevo, nos encontrarán preparados. Ibarra saludó, con el brazo herido haciendo el movimiento rígido. Así se hará, señor presidente. Mientras el gobierno de Velázquez se apresuraba a responder, los habitantes de Bogotá luchaban por hacer frente a las consecuencias. Los hospitales estaban desbordados de heridos y sus pasillos resonaban con los gritos de los heridos. Los voluntarios trabajaban incansablemente para limpiar los escombros y prestar ayuda, con rostros sombríos y decididos. Entre los sobrevivientes había un niño pequeño, de no más de 10 años, que agarraba una muñeca hecha jirones mientras estaba sentado en las escaleras de lo que una vez fue su casa. Sus ojos grandes y llenos de lágrimas miraban al cielo, como si esperara que las máquinas voladoras regresaran en cualquier momento. Una mujer mayor se le acercó y le puso una mano reconfortante en el hombro. No volverán, niño, le dijo en voz baja, aunque su propia voz temblaba. Hoy no. Pero en el fondo, los habitantes de Bogotá sabían la verdad. Ameratia había demostrado su poderío y la guerra estaba lejos de terminar. De regreso en la capital ameratiana, el presidente Theodore Clay revisó los informes del ataque aéreo con una sensación de sombría satisfacción. La misión había sido un éxito. Bogotá estaba sumida en el caos, su gobierno se tambaleaba y Ameratia había enviado un mensaje claro. Su superioridad tecnológica era inigualable. Cuando Clay se dirigió a su gabinete, su tono fue decidido. Esta guerra no se prolongará, declaró. La Gran Colombia ya sabe a qué se enfrenta. Si tienen algo de sentido común, darán marcha atrás. Eleanor Moore, la secretaria de Estado, se inclinó hacia adelante con expresión cautelosa. ¿Y si no lo hacen, señor presidente? ¿Cuál será nuestro próximo paso? La mirada de Clay era dura. Seguiremos atacando. No se trata solo de Panamá, se trata de asegurar nuestro lugar como potencia mundial. No podemos permitirnos mostrar debilidad. Jonathan Graves asintió con la cabeza. Los bombarderos están listos para misiones adicionales, señor. Si la Gran Colombia se niega a rendirse, los inutilizaremos pieza por pieza. Clay se volvió hacia sus asesores militares. Comiencen los preparativos para un ataque posterior. Apunten a sus líneas de suministro, a su infraestructura militar. Si quieren guerra, se la daremos. Mientras sus asesores se dispersaban para cumplir sus órdenes, Clay permaneció sentado, con la mente acelerada. Conocía los riesgos de una escalada, pero también sabía lo que estaba en juego. Ya no se trataba solo del Canal de Panamá, se trataba del futuro del dominio ameratiano. Y estaba decidido a garantizar ese futuro, sin importar el coste. Mientras la maquinaria bélica ameratiana se ponía en marcha, los preparativos para la siguiente oleada de ataques se desarrollaban con fría eficiencia. En Gran Colombia, Velázquez convocó a sus generales, desesperado por idear una estrategia para contrarrestar el acero volador que había diezmado su capital. Capítulo 169. La tensión en lo que quedaba del palacio presidencial era sofocante. El presidente Mariano Velázquez estaba sentado a la cabeza del Consejo de Guerra, con la mirada fija en el maltrecho mapa de su país. El ataque aéreo estadounidense había devastado Bogotá, pero había hecho más que destruir edificios. Había expuesto la vulnerabilidad militar de la Gran Colombia a todo el mundo. El general Rodrigo Ibarra estaba de pie junto al mapa, trazando una línea con el dedo.
Su uniforme estaba manchado de hollín y el vendaje del ataque del día anterior en su brazo todavía estaba fresco. Señor presidente, ya no podemos ignorar la realidad de esta guerra. Los bombarderos de Ameratia lo han cambiado todo. Ni siquiera podemos derribar esos aviones porque no tenemos un arma para contrarrestarlos. Los ameratianos seguramente usarían su acero volador para lanzar sus bombas, dejándonos sin otra opción que atraparlos con nuestras propias manos. La sala estaba en silencio, salvo por el crepitar ocasional de los fuegos distantes que aún ardían en la ciudad que se alzaba sobre ellos. Los ministros y los oficiales militares intercambiaron miradas inquietas, ninguno dispuesto a ser el primero en hablar. Velázquez finalmente rompió el silencio. Entonces debemos encontrar una manera. No podemos permitir que Ameratia dicte el resultado de esta guerra desde el cielo. Si no los detenemos ahora, no quedará nada de la Gran Colombia. Pero, ¿cómo, señor presidente? Preguntó el ministro de Defensa, Enrique Salazar, con la voz cargada de cansancio. No tenemos aviones, ni defensas contra los bombarderos, ni industria capaz de producir contramedidas en poco tiempo. Nuestro ejército está hecho para la guerra terrestre, no para esto. Ibarra exhaló con fuerza. Por eso necesitamos apoyo extranjero. Necesitamos armas que puedan alcanzarlos, cañones capaces de alcanzar objetivos a gran altitud, cualquier cosa que pueda amenazar a sus máquinas voladoras. Si no podemos construirlas, debemos comprarlas. Ni siquiera las naciones extranjeras tienen esas tecnologías, solo Ameratia. Esta es una nueva guerra y esas naciones extranjeras simplemente observarán y aprenderán. Los dedos de Velázquez se clavaron en el borde de la mesa mientras escuchaba la sombría evaluación de Ibarra. La verdad era difícil de aceptar, pero no había forma de negarla. Se trataba de un nuevo tipo de guerra, una en la que Ameratia dictaba el campo de batalla desde arriba. Exhaló con fuerza. Entonces, ¿me estás diciendo que ninguna nación tiene una respuesta para esas máquinas? Felipe Ortega, el ministro de Asuntos Exteriores, sacudió la cabeza. Todavía no, señor presidente. Han visto el poder de los bombarderos de Ameratia y están observando. Pero no actuarán, no hasta que entiendan cómo contrarrestarlos. Ven esta guerra como una oportunidad para observar, no para intervenir. Enrique Salazar, el ministro de Defensa, se inclinó hacia adelante. Entonces estamos solos en esto. No tenemos nada que pueda derribarlos, ninguna manera de detener sus ataques. Ameratia puede bombardearnos hasta someternos a voluntad. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Los funcionarios se miraron entre sí, sintiendo el peso de la situación. Por primera vez en décadas, la Gran Colombia estaba realmente indefensa. La expresión de Velázquez se ensombreció. Se negaba a aceptar la derrota. Su país no caería sin luchar. Si no podemos derribarlos, entonces debemos hacer que bombardearnos sea demasiado costoso, dijo con voz firme. Fortificamos cada ciudad clave. Hacemos que sus tropas en tierra sean un infierno. Pueden ser dueños de los cielos, pero nunca serán dueños de nuestra tierra. Ibarra asintió lentamente. Guerra urbana. Si invaden, los haremos sangrar por cada calle, por cada edificio. Los obligaremos a entrar en una guerra que no quieren. Salazar frunció el ceño. Eso podría llevar meses, incluso años. Nuestra gente sufrirá. Velázquez apretó la mandíbula. Ya lo están haciendo. Miró a su alrededor. ¿Todos ustedes creen que Ameratia se detendrá después de Panamá? ¿Creen que se detendrán una vez que hayan destrozado nuestra economía y quemado nuestras ciudades? No. No se detendrán hasta que estemos destrozados sin posibilidad de reparación. La habitación permaneció en silencio. Debemos actuar ahora, continuó. La gente necesita ver que la Gran Colombia sigue en pie. Extenderemos la resistencia a todo el país. Cada ciudad, cada aldea, estará lista para luchar. Ibarra se enderezó. Entonces debemos movilizarnos de inmediato. Si no podemos luchar contra ellos en el aire, los combatiremos en las calles. Mientras la Gran Colombia se apresuraba a prepararse para una invasión inevitable, Ameratia ya se estaba moviendo para aplastar cualquier posibilidad de resistencia. De regreso en Washington, el presidente Theodore Clay recibió su último informe. Sus asesores se habían reunido en la sala de guerra, de pie ante un enorme mapa de la Gran Colombia. Señor presidente, comenzó el general Jonathan Graves, Bogotá ha quedado destrozada, pero los servicios de inteligencia indican que Velázquez está redoblando sus esfuerzos en lugar de rendirse.
Está movilizando fuerzas para la resistencia urbana, probablemente preparándose para una prolongada guerra de guerrillas. La expresión de Clay se endureció. No podemos permitir que eso suceda. ¿Cuándo podremos lanzar otro ataque? Los bombarderos están listos, señor, respondió el comandante. Podemos atacar sus centros industriales, fábricas, ferrocarriles y sus últimos centros de suministro importantes. Si los cortamos por completo, no podrán luchar en absoluto. Clay asintió. Entonces hazlo. No tomes medidas a medias. Asegúrate de que la Gran Colombia sepa que la resistencia es inútil. La orden fue dada. En cuestión de horas, docenas de bombarderos ameratianos estaban nuevamente en el aire, con sus motores rugiendo mientras volaban hacia sus próximos objetivos, los centros industriales de Medellín y Cali. Mientras los habitantes de Medellín cumplían con sus tareas cotidianas, el ominoso zumbido de los motores de los aviones llenaba el cielo. Al principio, nadie entendía lo que se avecinaba. Entonces cayó la primera bomba. Las explosiones sacudieron la ciudad, destruyendo fábricas, vías férreas y depósitos de suministros. Calles enteras quedaron envueltas en llamas en cuestión de segundos. Los gritos de los civiles llenaron el aire mientras los edificios se derrumbaban, sepultando a familias bajo los escombros. En Cali, la historia fue muy similar. Los bombarderos atacaron con una precisión despiadada y convirtieron centros industriales otrora prósperos en páramos humeantes. Velázquez, todavía en Bogotá, recibió los informes con cara de piedra. Los ameratienses no se detendrían. Iban a convertir a la Gran Colombia en polvo. Velázquez sabía la verdad. La Gran Colombia no pudo ganar esta guerra. La base industrial había desaparecido. La gente estaba aterrorizada. Los militares estaban superados. Aún así, se negó a rendirse. Esta ya no es una guerra por la victoria, murmuró mientras contemplaba su ciudad destruida. Es una guerra por la supervivencia. Se volvió hacia el general Ibarra y le dijo: movilicemos lo que queda de nuestras fuerzas. Aquí haremos nuestra última resistencia. El destino de la Gran Colombia estaba en juego. Y Ameratia se estaba acercando para matar. Capítulo 170. Para los habitantes de Gran Colombia no hubo tregua. Cada amanecer traía el mismo horror. El zumbido sordo de los bombarderos ameratianos que perforaban el cielo matutino, un sonido que ahora no presagiaba nada más que muerte y destrucción. La campaña de bombardeos había ido más allá de los objetivos estratégicos. Lo que había comenzado como ataques aéreos contra fábricas, ferrocarriles y depósitos militares se había convertido en un ataque implacable contra la propia nación. El objetivo de Ameratia era claro: quebrar la voluntad de resistencia de la Gran Colombia. Bogotá, Medellín, Cali, ninguna se salvó. Cada día, nuevas ciudades y pueblos eran incendiados. Hospitales, oficinas gubernamentales, incluso mercados, todo se derrumbaba bajo el bombardeo incesante. Las carreteras estaban congestionadas por refugiados, familias que abandonaban sus hogares en busca de una seguridad que ya no existía. En la capital en ruinas, el presidente Mariano Velázquez estaba sentado en su centro de mando subterráneo, con los ojos hundidos por el cansancio. Los informes llegaban de todo el país. Devastación, bajas masivas, batallones enteros aniquilados antes de que pudieran siquiera montar una defensa. El general Rodrigo Ibarra, con el uniforme manchado de sudor y polvo, golpeó con el puño la mesa de mapas. Esto ya no es una guerra, señor presidente. Esto es la aniquilación. Velázquez apenas parpadeó. Ya lo sabía. Había visto de primera mano las ruinas de Bogotá. Los ameratianos ya no luchaban contra un ejército. Estaban destruyendo una nación. Cada día, la Fuerza Aérea estadounidense lanzaba oleadas de bombarderos. Sus cargas eran precisas, letales e imparables. Las bases militares que una vez albergaron a las mejores tropas de la Gran Colombia desaparecieron en bolas de fuego. Las líneas de suministro cruciales para sus esfuerzos de resistencia fueron destruidas. Las redes de comunicación quedaron en silencio y las torres de radio quedaron reducidas a metal retorcido. El otrora orgulloso ejército grancolombiano se quedó sin alimentos, armas e incluso sin una forma de coordinar sus defensas. No podemos contenerlos por más tiempo, admitió Salazar con tristeza durante una de las últimas reuniones del Consejo de Guerra. Ya no tenemos ejército. Pero Velázquez no se rindió. Lucharemos hasta donde podamos. Si vienen por Bogotá, les haremos pagar por cada paso que den.
Pero la verdad era clara. Ameratia ni siquiera necesitaba invadir. No tenían motivos para arriesgar a sus soldados en batallas callejeras cuando sus bombarderos podían destruir distritos enteros sin resistencia. Y así continuó el bombardeo. Las calles de Bogotá, Medellín y Cartagena se convirtieron en cementerios. Barrios enteros quedaron arrasados, el aire se llenó de humo y de gritos de heridos. Los hospitales estaban desbordados, pero pronto, incluso los hospitales se convirtieron en objetivos. Los médicos y las enfermeras trabajaron incansablemente, tratando a los heridos a la luz de las velas, hasta que el siguiente bombardeo los aniquiló. En el campo, los agricultores desesperados abandonaron sus campos. Las rutas de abastecimiento se habían cortado y el hambre se apoderó de ellos. Las familias hambrientas saquearon los pocos alimentos que quedaban en los mercados. Estallaron disturbios en las ciudades donde el gobierno ya no podía mantener el control. Cada noche, los supervivientes permanecían despiertos, atentos al temible sonido de los motores en el cielo. Los bombarderos llegaban como un reloj. Cada día, una nueva parte de su mundo era borrada. En la cuarta semana de bombardeos, el gobierno de Gran Colombia apenas podía funcionar. Velázquez ya no residía en el palacio. Lo que quedaba de él había sido bombardeado hasta quedar reducido a escombros. El gobierno operaba desde un búnker debajo de los restos del cuartel general militar. Pero incluso eso ya no era seguro. 9 de enero de 1887. Llegó el golpe final. Ameratia desató su mayor ataque hasta el momento. 100 bombarderos descendieron sobre Bogotá, convirtiendo la ciudad en un infierno. El búnker presidencial se sacudió con cada explosión. Velázquez y los funcionarios que le quedaban se prepararon para el ataque mientras las paredes se agrietaban y caía polvo del techo. Ibarra, empuñando un fusil, se volvió hacia el presidente. Este es el fin. Salazar se secó el sudor de la cara. No podemos aguantar ni un día más así. Si no nos rendimos, no quedará nada. Velázquez cerró los ojos. Tenía el corazón apesadumbrado, pero sabía. Había jurado luchar hasta el final, pero ya no quedaba nadie con quien luchar. Él asintió lentamente. En la mañana del 10 de enero de 1887, la rendición oficial del presidente Velázquez fue transmitida a la embajada estadounidense. El mensaje fue breve, pero marcó el fin de la guerra. En la mañana del 10 de enero de 1891, la rendición oficial del presidente Velázquez fue transmitida a la embajada estadounidense. El mensaje fue breve, pero marcó el fin de la guerra. La República de la Gran Colombia cede ante las fuerzas superiores de Ameratia. Solicitamos el cese inmediato de las hostilidades y condiciones de paz. La guerra había terminado. El cielo de Bogotá quedó en silencio por primera vez en semanas. No más bombarderos. No más explosiones. Solo silencio y las ruinas humeantes de una nación otrora orgullosa. De regreso en Washington, el presidente Theodore Clay se encontraba ante el Congreso, con rostro ilegible mientras pronunciaba la declaración final. Ameratia ha triunfado. La guerra ha terminado. La sala estalló en aplausos. El mundo había presenciado el amanecer de un nuevo tipo de guerra y Ameratia había demostrado ser la única dueña de los cielos. Clay se volvió hacia el general Graves. Preparen las fuerzas de ocupación. La Gran Colombia es nuestra ahora. El imperio de Ameratia había surgido. Mateusz estaba sentado en su estudio, tomando una taza de café mientras revisaba los últimos informes de ingeniería de Esch Industries. La guerra lo había mantenido ocupado, pero ahora, con la lucha terminada, había otra cosa en su mente. El canal. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Amber entró con un sobre cerrado con la insignia presidencial oficial en el frente. Es de la Casa Blanca, dijo, entregándoselo. El estómago de Mateo se apretó mientras rompía con cuidado el sello y desdoblaba la carta. Señor Esch, la guerra ha terminado. La Gran Colombia se ha rendido oficialmente a la Gran República Americana. El gobierno de Bogotá ha caído y nuestras fuerzas de ocupación ya están en camino para garantizar la estabilidad en la región. A partir de hoy, 11 de enero de 1891, el proyecto del Canal de Panamá se reanudará bajo plena autoridad estadounidense. Necesitaremos su experiencia para reconstruir y fortificar nuestras nuevas posesiones. La guerra ha demostrado la necesidad de controlar esta región indefinidamente. Se espera su presencia en Washington para una reunión informativa formal. Su nación le agradece su servicio.
Respetuosamente, Teodoro Clay, presidente de la Gran República Americana. Mateo exhaló lentamente, pasándose una mano por el cabello. Se acabó, murmuró. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.